básicamente es resolver dudas, repasar temas que hayan quedado sin entender del todo. La idea es que toda duda que podría haber quedado en el camino, la resolvamos ahora. Estoy poniendo unas masitas para que la pizarra no se mueva tanto. Porque si está medio chueca la pizarra. O la pizarra está doblada o la pared está doblada. Yo voto por la pizarra, así que ahora de ponerle más soporte. Hay que más fijar. Bien, entonces tutoría. Que como todos los viernes, ustedes mandan, ustedes díganme qué es lo que quieren que revisemos. ¿Ya? Solamente a modo de recordatorio, lo que vimos esta semana fue logaritmos, específicamente. Trabajamos con logaritmos tanto, a ver, si no sé por qué tanto, un poco tanto para allá, sin verdad, yo me ubico más por aquí. Esto no parece ser una buena idea. Ya, ahí para que sea más fácil que les hable por lo menos. Un pelito más atrás. Bien, ya, ahí sí. Creo que se ve. Hola. Ya, entonces les decía que a la fecha, lo último que vimos fue, a ver si me siento, no, si me siento desaparezco. Fue logaritmos, ¿ya? Vimos tanto la definición como también vimos algunas propiedades y aplicamos algunos ejercicios. Creo que lo último que revisamos de logaritmos fue las propiedades, alcanzamos a definirlas una a una, ¿cierto? Las 6 propiedades y nos falta hacer ejercicios de ese tema, por si quieren irnos por ese lado. Pero si, no sé, si quieren que repasemos desde la definición del logaritmo, ningún problema, y vamos con algún ejercicio de este estilo, para luego rematar con las propiedades. O de algún tema más anterior, si es que aún tienen dudas de las raíces, por ejemplo, es viable, podemos hablar de las raíces sin ningún problema, de raíces enésimas, operatorias de ellas, ustedes deciden. Ahí los escucho y queda disponible también en el chat para que me digan qué es lo que quieren revisar. Espero que me digan. Salud. ¿Me van a decir? Ya pues, ¿qué quieren que revisemos? ¿Cómo calcular los logaritmos, profe? Más ligado a la definición. ¿Sí? O sea, ¿qué es un logaritmo y cómo se calcula? ¿Por ahí va la cosa? Sí, ¿cómo calcularlos? Ya. ¿Cómo calcularlos? Entonces, vamos por aquí, ¿eh? Por aquí el libro de ejercicios para tener algunos ejemplos. ¿Dónde están los logaritmos? Propiedades teorema. Bien. ¿Cómo calcular logaritmos? Entonces, primero que todo, tenemos que recordar un poco, al menos brevemente, qué es el logaritmo, porque en la definición está cómo se calcula. Entonces, nuestro tema va a ser logaritmos. Bien. ¿Cómo se calcula el logaritmo? Hay que entender que si tenemos una expresión que diga algo así, logaritmo en base, ya no recuerdo en qué orden era, creo que era en base a de B, y esto era igual a C. Si tenemos esto, una expresión, algo en este formato, esto es lo mismo que decir que A elevado a C es igual a B. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que el cálculo de un logaritmo, así como está planteado, no es más que encontrar el exponente al cual se elevaba esta base para encontrar este número. Lo pone aquí como en palabras más coloquiales.
Me ponen aquí. No está tan bueno ese plumón y va a chillar mucho. Vamos a usar otro. Entonces, aquí. Calcular un logaritmo es encontrar el exponente que eleva, bueno, el exponente aquí, el rol que lo toma en esta expresión es c. ¿Ya? El exponente en este caso es c, que eleva a la base, esto era al revés. Ahora que coincidían las letras con los nombres. Base b, logaritmo de a. Entonces esto es b elevado a c, nos da que eleva a la base. Este caso es b. B elevado a cuánto, elevado a c nos da a. Ahí está. Para obtener el argumento. Argumento, que es a. Es decir, el resultado. Entonces, calcular un logaritmo es encontrar el exponente c que eleva a la base b para obtener el argumento a. Y hay que recordar que esta parte del logaritmo, el número grande, por decirlo así, lo llamamos argumento. Base, argumento, resultado. Entonces, base elevado a este resultado, al logaritmo, nos debería dar argumento. Yo creo que haga falta un es decir ahí. ¿Ya? Eso, modo de ejemplo, puedo decir aquí. Bueno, hay que recordar también que esto tiene algunas restricciones. Ni B ni A es siempre mayor que 0. B también es siempre mayor que 0, es decir, ambos son positivos siempre. Y además, la base no puede ser 1. Ya vimos en clase que cuando alguno de estos sea negativo, el logaritmo no era calculable, mejor dicho, no era determinable, porque a veces no tenía resultado, o si la base es 1, para un mismo... tampoco se... O sea, en estos tres casos, el logaritmo no se puede calcular, quedaba indeterminado. Entonces, para evitar esos problemas, se acota esto. Ahora sí, vamos al ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Si digo, por ejemplo, que quiero calcular el logaritmo en base 2 de 8, o el logaritmo de 8 en base 2, lo puedo decir de las dos maneras, en los dos sentidos, por decirlo así. Hay que preguntarse qué exponente me eleva el 2 y lo convierte en 8. Ese es el resultado del logaritmo. Se calcula. No importa cómo haga el 8, me queda feo. Entonces, 2 elevado a cuánto nos da 8. Esa es la gran pregunta. Voy a poner el chat aquí y lo dejé de ver. Por si alguien, hasta ahora nadie ha preguntado. Hay 16 conectados. Ojalá llegaran a ser 20, sería hermoso. 19, mira, ahí vamos estudiando. Entonces, ¿qué exponente nos convierte el 2 en 8? Como ya hemos visto más de una vez, es el 3. ¿Por qué? Porque, acá esto sirve para los lados. Porque sabemos que 2 elevado a 3 es igual a 8. Esa es la gracia. Me parece cualquier cosa menos 8. Hoy día no es mi día de dibujar 8. Hay que mejor. ¿Ya? Entonces, 2 elevado a 3 nos da 8. Así se calcula el logaritmo. Es encontrar el exponente que nos convierte esta base en el argumento que nos están pidiendo.
Otro ejemplo. Logaritmo de 100. Aquí recordemos que lo hablamos en la clase pasada, que si no pongo una base, aquí hay que asumir que la base que no está siempre va a ser 10. Lo pongo ahí con el rojito para recordarlo, pero cada vez que dice logaritmo a secas de algo, o sea, sin la base, esa base siempre va a ser 10. Y bueno, nos preguntamos, 10 elevado a cuánto nos da 100. Y eso ya sabemos, aquí con seguro, sabemos que eso va a ser 2. Pero aquí no sabemos. 10 elevado a 2 efectivamente nos da 100. Así que siempre el cálculo del logaritmo está asociado a encontrar un exponente. Escribo de nuevo. ¿En qué se basa esto? En que 10 elevado a 2 efectivamente vale 100. Y eso como definición. ¿Ya? La idea es que ahora a partir de esto podemos hacer varios ejercicios. De hecho, vamos a hacer uno que en teoría aún no involucra las propiedades, que esto de de nuevo está mucho. El exponente C que le van a base. Escribir aquí. El exponente C que eleva a la base. Ahí está un poco mejor. Y me pH, me satisface. ¿Ya? Entonces con esto ya puedo buscar hacer algunos ejercicios. Específicamente vamos a trabajar con el libro de ejercicios, ejercicio, la página, sí, después tenemos consejo de curso. Sí, Cristian, después hay consejo de curso. Página 19, ya, en ítem 6. Vamos aquí. Cuaderno de ejercicios, página 19, ítem 6. ¿Ya? Entonces el ejercicio acá, aún no pongo el chat porque estoy viendo el ejercicio, determina el valor de las siguientes expresiones logarítmicas. Determine, lo escribo aquí más respetuoso, determine el valor de las siguientes expresiones. ¿Ya? Y la primera que vamos a hacer es logaritmo en base 2 de 8, que ya sabemos cuánto es, ahí está, menos 2 veces el logaritmo en base 3 de 81, este creo que ya lo hicimos, pero por si acaso, más el logaritmo en base 5 de 125. Es igual a, insisto, ese 8 está... Au. Se me cruzó la silla. ¿Cuántos hay? Bien, ahora son 20 conectados, qué bonito. Aún no es la mitad del curso, sería, bueno, ya, ojalá de aquí a unas semanas la cantidad de gente conectada aumente. Ojalá. Lluvia mediante. Ya. Entonces, aquí en cada uno de estos logaritmos tenemos que calcular el exponente que nos convierte cada base en el argumento señalado. En este caso, en el primero, es logaritmo en base, en el caso de que logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué exponente nos convierte el 2 en 8? Y ya lo mencionamos acá arriba. Es el 3, hay que pensarlo así. Piénsalo como una potencia. 2 elevado a cuánto nos da 8. En este caso, es 3.
Así que esto vale 3. Menos. Esta expresión, fíjense bien, tengo 2 por un logaritmo, o tengo 2 logaritmos. Recuerden que siempre que hay un número delante de una expresión algebraica, que es un logaritmo, hay un por escondido aquí. ¿Ya? Entonces voy a escribir, esto es 2 por algo. Y ese algo es el exponente que me convierte el 3 en 81. 3 elevado a ¿cuánto nos da 81? Esto lo hemos hecho ya más de una vez en clases, y espero que más de alguno ya lo sepa, que esto es 4. 3 elevado a 4 nos da 81. 3 por 3 es 9, por 3 es 27, por 3, 81. ¿Ya? Continuamos. Recuerden, insisto, los logaritmos son exponentes, no son más que eso. Y como tales nos vamos a tratar. Logaritmo en base 5 de 125. Veamos de nuevo. 5 por 5 es 25. Por 5 de nuevo, recuerden que son potencias, siempre multiplicar por el mismo número. 5 por 25 es 125. Así que en este caso, esa expresión, logaritmo en base 5 de 125, equivale al exponente de 3. Y llegado a ese punto, nos queda una mini operatoria de números enteros. Hagámosla en orden. 2 por 4 es 8, y luego nos queda 3 menos 8 más 3. Lo podemos trabajar con positivos y negativos. 3 más 3 es 6, menos 8 nos da menos 2. Se lo más bello. Ahí sí. Menos 2. Profe, ¿qué es inteligente usted? Todos aquí, todos somos inteligentes, Cristian. Ahora, que yo me maneje todo con matemáticas es una cosa, pero hay distintos tipos de inteligencia. Pregunta, Cristian, a esta parte, hasta aquí, ¿te complica? ¿Te complica? ¿Se entendió bien o aún hay dudas? No, no hay dudas, o no entendió. Tengo mala costumbre que pregunto, ¿está todo bien? ¿Hay dudas? Entonces, me contesta que sí o que no y no sé. Entendí, perfecto. Ya, aún así, vamos a hacer más ejercicios de este estilo, y unos cuantos más, para reafirmar más. ¿Puedo repetir, por favor? Claro, Daniel, no hay problema, mira. Cuando tengamos ejercicios de este estilo, lo que hay que hacer en cada caso es, bueno, por ahora no estamos trabajando con las propiedades, ya solamente estamos atacando a cada argumento, a cada logaritmo por separado. Y para eso tenemos que preguntarnos a qué exponente corresponde en cada potencia que está dibujada acá. Aquí, aunque no lo creas, hay una potencia. Una potencia de 2 elevado a algo, que es lo que nos están pidiendo que encontremos, para que nos dé 8. 2 elevado a 3 nos da 8. Ahí está la definición. 2 elevado a 3 nos da 8. El cálculo de un logaritmo siempre tiene que ver con la búsqueda del exponente de la potencia que nos transforma esa base en ese número, que se llama argumento en esta parte. ¿Sí? Entonces, repitiendo. 2 elevado a 3 nos da 8. Bien. Continúo con el ejercicio. Bajo el menos, este 2 no es parte del logaritmo, está afuera, está multiplicándolo, ¿ya? En esencia, aquí no, o sea, en realidad ahí no estaba el por dibujado, ¿ya? No está el por. Pero le hemos dicho más de una vez que cuando tengo un número, un coeficiente numérico, que está multiplicando a una expresión algebraica, algo con letras, paréntesis, algo de ese estilo, siempre que está al lado, está aquí escondida en la multiplicación, ¿ya? Entonces, bajo el 2 y el por. ¿Qué nos queda ahora hacer? Calcular el logaritmo en base a 3 de 81. Entonces, la pregunta es, 3 elevado a ¿cuánto nos da 81? Y decíamos, 3 por 3 nos da 9, por 3 es 27, por 3 es 81. Tengo 3 4 veces, el resultado de ese logaritmo sería 4. Continúo, bajo el signo más, bajo esa adición. Y por último aquí es más de lo mismo, 5 elevado a ¿cuánto nos da 125? Aquí es donde hace hasta relevancia lo que yo les decía tiempo atrás, que sería bueno tener una tabla de potencias.
porque así al menos al hacerla, te vas a ir dando cuenta que son números que los vamos a ver siempre en este tipo de ejercicio. Ya el 125, 256, 128, son varios, que son potencias de 2, de 5, de 3, de 6, etc. ¿Ya? Entonces, de a poco, con varios ejercicios, esto va a ser cada vez más recurrente y vamos a ir aprendiéndonos de a poco algunas potencias. ¿Ya? Si no, bueno, hay que calcular. 5. O sea, sé que la potencia es en base a 5, entonces 5 por 5 me da 25. Por 5, 25 por 5, hago el cálculo a mano y me da 125. ¿Cuántas veces multipliqué el 5 por sí mismo? 3 veces. Así que el exponente es 3. Y luego, aquí, ya que transformé cada logaritmo en su resultado, nos queda simplemente una operatoria de números enteros. Y llegado a este punto, Daniel, lo que tengo que hacer es aplicar el acomodas de siempre, ¿cierto? Que es fijarnos que tenemos que una multiplicación, la resuelvo, entonces 2 por 4 es 8, y nos queda 3 menos 8 más 3, y si lo resuelvo, nos da menos 2. Ya, la resolución me la salté un poquito, más que nada porque ya hicimos varias, pero 3 menos 8 más 3, yo junto los positivos, me queda 6, o sea, 3 más 3 me da 6, y 6 menos 8 nos da menos 2. Es una forma de hacerlo. Por nada, Daniel. ¿Ya? Vamos con el siguiente, ¿ya? Sí, hay varios de este estilo. El ítem 6 nos da unos 6, 8 ejercicios, así que vamos. Bien. Y aquí todavía no hace falta usar las propiedades, así que vamos a aprovechar ese tema. 3 por el logaritmo de 4, en base a 4 tercios, y el argumento es 64/27avos. No se asusten, fíjense que 64 es una potencia de 4, 27 también es una potencia de 3. ¿Ya? Aunque se vea más feo, no es tan feo en sí. Más logaritmo en base a 2 de 0,5. Todo el signo conviene transformarlo en fracción, menos 4 por 4 logaritmo en base 3 de 9. Ya. Volvamos al inicio. Entonces, en cada caso, hay que ver, en cada logaritmo hay que ver cuál es el exponente que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, bajemos el 3, que está multiplicando nuevamente, voy a escribir una vez más este por aquí, quedaría 3 por el resultado de este logaritmo. Ya, aquí los quiero bien atentos. Porque, hay que fijarnos bien, recuerden que el resultado de un logaritmo puede ser cualquier número, es un real. De hecho, aquí vamos a agregar acá que C, que es el resultado de nuestro logaritmo, es cualquier número real. Es decir, puede ser una fracción, puede ser un decimal, positivo, negativo, lo que salga. Lo que venga, estamos aquí preparados para recibir. Lo que venga. ¿Ya? Entonces, podría pasar que no siempre va a ser números enteros. Ya podrían quedarnos perfectamente racionales. ¿Ya? Me refiero a fracciones y también números negativos. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Cómo saber qué nos va a tocar? Cada vez que nuestra base, que el argumento y la base compartan potencias, pero estén como dada vuelta, recuerden que cuando vimos las potencias, la única propiedad o el único caso en donde se me invertía el resultado de la potencia era cuando el exponente era negativo. ¿Se acuerdan? Vimos, por ejemplo, que si a partido b estaba elevado a menos n, lo que hacía era darlo vuelta. Me quedaba como b partido en a, ¿cierto? O si tengo un número entero elevado a algo negativo, me queda como 1 partido de la potencia. O sea, se convierten en fracciones o se dan vuelta. Aquí esto ya es una fracción. Hay que ver el argumento que también es una fracción. Fijémonos entonces si es que corresponde el orden o están dadas vueltas. 64, que es una potencia de 4 o de 3. O más fácil, el 27. Para mí es más reconocible el 27, es muy típico. El 27 sabemos que es una potencia de 3. ¿Ya? Entonces, la potencia de 3 está en el denominador
al igual que en la base. Así que el orden en que están estas fracciones son las mismas. Tengo a partido B, su potencia. ¿Ya? Aquí voy con esto, que el resultado que nos va a dar acá no es negativo, porque no está dado vuelta, está bien, es como si fuera en estos casos. ¿Ya? Nos va a dar, aquí esto era 4, 3 y 3, todos positivos. Así que aquí se mantiene. Ahora la pregunta es, esta fracción, ¿elevado a cuánto me da eso? Y para ver eso, si yo pienso en fracciones es como complicado. Yo lo que hago es pensar o en el numerador o en el denominador, lo que se me sea más sencillo. Aquí me dice la Valentina que es 3, efectivamente. Porque, si ustedes ya saben que, de hecho lo repasamos aquí, que 3 elevado a 3 me da 27. Y la gracia es que los logaritmos son exponentes y el exponente me eleva a toda la base. No es por pedacitos. No es como, este lo elevo a 3 y entonces el 4 quizás lo eleve a otro número. No es así. Si el 3, el denominador, lo elevaron a 3 para llegar a 27, el 4 también fue elevado a 3. Y lo que me queda es comprobar. 4 elevado a 3. 4 por 4 me da 16. Y 16 por 4 efectivamente es 64. Así que, aunque quizás no me parezca tanto, aquí hay que fijarse que esto también, el resultado es 3. Lo ponen acá abajo el por qué, ¿ya? Para que no queden dudas en el camino. 4 tercios elevado a x, que es nuestro argumento, o sea, nuestro logaritmo. De hecho, lo voy a elevado a c para mantener esa estructura. Es lo mismo que 4 elevado a c partido 3 elevado a c. Y esto debe ser 64 27avos. Entonces, c debe ser 3. No sé si se entiende bien así. O más que nada, no. A ver, más sencillo, al menos visualmente, es decir que 4 tercios, ya sabemos que elevado a 3, que es el número que estamos buscando, nos da 64 27avos. ¿Ya? Eso ahí a recordar. Aquí la nube voladora. ¿Ya? Aquí lo mismo. Pero aquí, bueno, conviene hacer una transformación. Más, como voy a transformar esto, lo voy a pasar primero aquí, voy a mantener el logaritmo, pero voy a cambiar el argumento de un decimal a una fracción. Y 0,5, ¿a qué fracción equivale? Literalmente sabemos que es 5 décimos. Y si simplifico, mentalmente sabemos que también esto corresponde a un medio. ¿Sí? 0,5 es lo mismo que decir un medio. Ya nos ocuparemos de ese logaritmo después. Menos 4 por ese logaritmo. Este ya es facilito. 3 elevado a cuánto nos da 9. Lo sabemos de sobra. Elevado a 2. ¿Ya? Entonces, continúa acá al lado. ¿Ya? Y nos quedó 3 por 3 más el logaritmo en base 2 de un medio menos 4 por 2. ¿Ya? Podremos resolver lo que está a los lados y luego esto. ¿Ya? Pero bueno, la pregunta ahora del millón es, 2 elevado a cuánto nos da un medio. Y aquí está el tema. Yo les decía, de hecho les dije recién, la base es 2 y nos da un medio. Pasamos de número entero, a tener ahora una fracción. Y eso les dije recién que ocurría solamente cuando nuestro exponente es negativo. Para que quede aún más claro, y para finalizar incluso, este 2 es lo mismo que decir 2 partido en 1. Y fíjense cómo está el argumento. Está exactamente al revés. 2 partido en 1
aquí está como 1 partido en 2. Entonces, sabemos que el resultado de ese logaritmo es negativo. Ese exponente es negativo. Y como el 2 sigue siendo 2, esto va a ser menos 1, porque no se elevó a ninguna potencia, ni cuadrada, ni cúbica, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni nada. Se mantuvo exactamente igual. Lo único que hicieron fue darlo vuelta. Y bueno, lo demás lo puedo calcular. Esto es 3 por 3 que me da 9, más menos 1, menos 8. Consultas. Hasta aquí. ¿Hay dudas? Chicos, chicas. Esto voy a poner aquí el mismo recordatorio que puse acá abajo. Que 2 elevado a menos 1 es igual a 1 medio. Segunda nube voladora. ¿Se le entiende bien? Pues, ok. Vamos a ver. Ya, entonces hasta este punto nos queda ahora, de nuevo, no se acostumbren, nos queda una operatoria de números enteros. Digo, no se acostumbren porque cuando en más ejercicios vamos a encontrar con que no todo se eleva a números enteros, sino que podría pasar que se eleve a una fracción. Eso ocurre cuando tengo una base que le aplico una raíz algo, raíz cuadrada, raíz cúbica, lo que venga. ¿Bien? Así que de aquí a futuro cercano van a aparecer aquí fracciones. Pero por ahora, tranquilo. 9 menos 1 es 8, 8 menos 8 es 0. Aunque no nos pareciera, aquí eso es igual a 0. Ahí está. Siguen habiendo 20 personas conectadas. Bueno, creo que ya no llegaron más por hoy día, pero sigue siendo un avance respecto a otros días. Vamos bien. Vamos con el C. Ya el lunes lo vamos a centrar entonces a las propiedades. Que ahí están en deuda. Y aquí pasa lo que les acabo de decir. Vamos a tener fracciones en este caso. ¿Cómo lo sé? Me adelanto. Porque nuestra base es mayor que el argumento. Ejemplo. Menos 5. Menos 5. Logaritmo en base 64 de 8. ¿Cómo paso de 64 a 8? Elevándola a algo. Claramente no lo estoy elevando a números enteros. 64 elevado a 2 es un número grandote. No es 8, se me está achicando. Cada vez que ocurra eso es porque nuestro exponente, el que estamos buscando, el logaritmo en sí, su resultado es una fracción. Entonces, menos 4, logaritmo de 1/3, o sea, en base a 1/3 de 27, ¿me parece? ¿Sí? Menos logaritmo en base a 3/4, menos 2 logaritmos en base a 3/4 de 256,81. E insisto, igual que dije en el ejercicio pasado, aunque se vea feo, no es tan feo. Hay que quererlo ir. 256 partido 81. Como frase para el bronce eso, ¿cierto? Aunque parezca feo, hay que creerlo igual. Dijo mi padre cuando nací. Ya. Entonces, tenemos nuevamente 3 logaritmos. La dificultad va subiendo, obviamente. Pero, peor. No es nada tan marcial. Entonces, no, les adelantamos. Primero, los números que están delante, ya sabes, el menos 5, el menos 4, el menos 2, sabemos que los podemos bajar. ¿Ya? Hagámoslo en tío, para que no nos complique demasiado la existencia. Menos 5 por ese logaritmo, menos 4 por ese logaritmo, menos 2 por ese logaritmo. Eso ahí, y eso.
Ya. Y aquí usemos nuestro cerebro matemático. Les decía recién, 64 para llegar a 8 claramente no está elevado a 2. Uno dirá, pero profe, 64, 8, sí, pues hay un elevado a 2 metido ahí. Ya, verifico. 64 elevado a 2, fíjense bien, ¿se alcanza a ver? No sé, creo que sí. Ahí está. No, está muy oscuro, no se ve. No, se ve un carajo. Bueno, el punto es que si elevo 64 a cualquier cosa, a cualquier número entero, me da siempre un número grande. Esto me da 4096, claramente no es 8. Así que, no se me confunda, estimado estudiante, estudianta. Bueno, estudiante en verdad, neutro. Si se me está achicando el resultado de la potencia, es porque esto no es una potencia propiamente tal, como la conocemos coloquialmente, sino que es una raíz. ¿Ya? Y conocemos que efectivamente 8 al cuadrado me da 64. No, al revés, 64 al cuadrado no me da 8. La raíz cuadrada de 64 me da 8. Entonces, cuando estamos trabajando con raíces, recuerden que eso es lo mismo que una potencia con exponente fraccionario. Entonces, aquí la fracción, el exponente, en este caso, atentos aquí, es un medio. ¿Por qué es un medio? Pongan aquí nuestra explicación de siempre. Porque la raíz cuadrada de 64 es igual a 8, o lo que es lo mismo, 64 elevado a un medio nos da 8. No hay que olvidar que aquí, aunque no lo diga, ahí va un 2 escondido, que se convierte aquí en una fracción de 1 partido en 2. De ahí viene que 64 elevado a una fracción me achica el valor, ¿ya? Se achica la potencia. ¿Se sigue entendiendo bien o ya nos pusimos hablando en lenguas muertas, antiguas, dialectos desconocidos? Cristian, mayor referencia me dice si se va entendiendo bien o no también. Hasta ahora, ya, vamos bien. Voy a verificar el tiempo, no me quiero pasar. Ya lo sé. Si no lo puedo ver. Esto era hasta las 2. Ah, no, me queda un minuto. Ah, bueno. Ya cerré este ejercicio y ya. Aquí, esto es parecido a lo que nos pasó recién. Fíjense lo siguiente. 2 para llegar a un medio. 2 para llegar a un medio se daba vuelta, ¿cierto? Aquí puedo transformar el 27 también en una fracción, en 27 enteros. Y fíjense bien, la potencia de 23, nuestra base es un tercio. El 1 está arriba, ahora está abajo. El 3 estaba abajo, el 27 ahora está arriba. Por lo tanto, se me cambiaron el orden. Nuestro exponente es negativo. Y de 3 pasó a 27. No es una fracción, ¿cierto? Yo no lo elevé, por ejemplo, a un tercio. No calculé la raíz cúbica de 3, sino que es el 3 el que avanza al 27. Y eso ya es común. Aquí está, porque de hecho... Ahí está. 3 para llegar a 27, dijimos que era elevado a 3. Así que este exponente se hace menos 3. Se nos invirtió el ejercicio. Aquí ya el resultado de la potencia está al revés que la base. Por eso el exponente nos dio negativo. Y de 3 para llegar a 27 se eleva por 3. Por último, 3, 4 y lo mismo. El 81 sabemos que es una potencia de 3. Lo vimos al principio. Aquí está. De hecho, sabemos que son 4. Pero fíjense bien, en la base el 3 está en el numerador, en el resultado, la potencia de 3 está en el denominador. Así que nuevamente nos dieron vuelta la fracción, por eso el exponente es negativo, y ya vimos que de 3 para llegar a 81 se elevó al 4. Así que ahí nos queda el ejercicio. Entonces aquí lo que nos queda es operatoria de números enteros, bueno, de racionales en verdad, porque esa fracción de entre medio nos complicó un poco la existencia. Pero nada que no se pueda solucionar. Bueno, resolvamos algunas cosas. Menos 5 por un medio sería menos 5 medios. Ya me salta un poco la operatoria. Menos 4 por menos 3, sabemos que es más 12.
Menos 2 por menos 4 es más 8. Esto nos da 20. Nos queda que esto es menos 5 medios más 20. Más que nada por el tiempo me estoy saltando la partida de esto, que es operatorios de racional, cosa de revisarlo paso a paso. Y ahora que ya achiqué este tema, hacemos la suma de fracciones, como aquí que es 20 enteros, lo hacemos estilo mariposa, y nos da menos 5 por 1 que es menos 5, más 2 por 20 que es 40, partido en 2 por 1 que es 2. Y esto nos da, por resultado, menos 5 más 40 es 35 medios, que no se puede simplificar. Ya, bueno, me pasé a 2 minutos, espero que no me crucifiquen por eso. Eso por ahora en matemática. ¿Ya? Voy a dejar de grabar y nos vemos.